Juan de Dios, Juan de Dios Pina Chacabanas. No. Una cámara, no. Señores, a José Miguel Bonetti Dubreil, ¿verdad? Aquí le tenemos, de hace más de 50 años, un souvenir que ellos dieron sin usar, Sociedad Industrial Dominicana. A ellos no les interesa esto, les interesa el escogido. Pero, sí. Es la primera vez que el presidente del escogido es liceísta. A José Miguelito, que se olvide, un encendedor. Eso era otra época. A pesar de que él ha decidido no contestar y dejar que el tiempo diga la verdad, el canciller de la República, que está haciendo una buena gestión como canciller, dice alguno dentro de lo que estoy yo, que Miguel Vargas ha sido uno de los mejores ministros de Obras Públicas y de los mejores directores de la CAS, y creo que de los mejores cancilleres, pero parece que su vocación no es ser presidente de la República, porque le ha ido muy mal con eso. Vamos a ir, tenemos un regalo con unos estatutos que tú le vas a regalar del PRD. Los estatutos del PRD que están por aquí. De los años. No. Esos estatutos. No tiene fecha. Espérese que lo tengo por aquí. ¿Usted sabe cómo? Esos estatutos. La fecha de los estatutos también está por aquí, doctor. Que dice en un lugar extraño de Cuba, porque se hizo eso, déjeme ver. Estatutos asumidos, déjame ver. Puede ser Segundo Congreso del PRD celebrado del 11 al 12 de noviembre del 1950 en Villa María, Arroyo Naranjo. ¿Puso en el exilio? Eso fue en el exilio. Cuando eso Jiménez Grullón y Juan Bosch eran amigos. Todavía no habían pelado por la muchacha aquella. Bien. Señores, le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra es el director de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él tiene que ver con todos los servicios que ofrecen los cónsules. No le tengo ninguna envidia a Juan Carlos, porque esa es una posición muy problemática. Primero, muy deseada, y después muy asediada. Asediada porque generalmente, por tradición, los políticos creen que los consulados son más productivos, pensando en lo que eran antes, que las facturas consulares se legalizaban y todos los documentos se legalizaban y los pasaportes se emitían. Y aunque todavía tienen alguna de esas funciones, ya no tienen los ingresos que antes. Al contrario, ellos traían dinero para aportes tanto al fisco como a los partidos a que pertenecían. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y quisiéramos, Juan Carlos, después de agradecerte que vinieras aquí, pedirte, realmente, después de tú estar en ese cargo, ¿qué tiene de diferencia el departamento consular de ahora y de antes? Que mucha gente, tú tienes que aclarar todos los días, de que ya no es lo mismo. Buenos días, don Julio, buenos días, Machi, buenos días a Junior y a toda nuestra audiencia. Fíjense, en primer lugar, usted hablaba al inicio de su introducción de la gestión del ingeniero Miguel Vargas como canciller de la República. Y cuando usted toma el histórico de las relaciones exteriores en la República Dominicana, usted se da cuenta de que cuando usted toma, por ejemplo, todo lo que ha sido la política exterior dominicana a lo largo de su historia, usted se da cuenta que aquí han habido 3 gestiones en Cancillería que han marcado, digamos que, puntos de inflexión en la historia dominicana. La primera, la de Manuel Arturo Peñavalle, con el tema, con las relaciones dominico-haitianas. La segunda, damos un salto histórico a don Eduardo Latorre, que le dio un carácter más abierto a las relaciones exteriores dominicanas. Y en tercer lugar, la gestión del ingeniero Miguel Vargas, que ha tenido, reconocido por todo el mundo, puntos importantes en el avance de la República Dominicana. No solo se resalta mucho el tema de las relaciones con China, pero también la propia dinámica que tiene la República Dominicana en la región,
con los conflictos que se han generado, cuando sirvió de mediador en el tema, por ejemplo, de Venezuela, y también el activismo que se ve de la República Dominicana en los distintos órganos multilaterales. Yo creo que evidentemente que el ingeniero Miguel Vargas ha hecho una muy buena gestión. En el ámbito consular, una diferencia entre un embajador, un cónsul y un encargado de negocios. ¿Cuál es la diferencia en funciones de esas tres cosas? Bueno, el embajador se encarga básicamente de las relaciones diplomáticas, es decir, las relaciones oficiales. Sí. Las relaciones de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, las gestiona el embajador. Ya cuando estamos hablando de las relaciones comerciales o de las relaciones del Estado con el ciudadano, pues el consulado es el que se encarga de dar todo ese tipo de servicios. ¿Es un diplomático? No, el cónsul no es un diplomático. De hecho, la propia Convención de Viena prohíbe que a un diplomático se le asignen funciones dentro de un consulado, aunque sí una embajada puede tener... departamento consular. Correcto, una sección consular. No, pero yo me refiero, por ejemplo, que Estados Unidos una vez tuvo que, para proteger su personal consular, tuvo que hacerlo parte de la diplomacia. ¿Eso se puede? No. Para fines de protección. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, como en la República Dominicana no hay consulado sí. de Estados Unidos, los funcionarios diplomáticos sí pueden tener funciones consulares donde no hay consulados. Ya. Entonces, como en la República Dominicana no hay un consulado general de Estados Unidos en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago. Te interrumpí porque llamó a alguien y cabe la respuesta. Dice que por qué el otorgamiento de visas a veces es tan diferente en algunos lugares le mandan a República Dominicana los pasaportes para que lo pongan o se lo mandan al consulado más cerca. Pero en el caso de Haití hay 5 consulados otorgando visas, y llamó un comentarista de la televisión diciendo que si eso tiene algún control y si tienen que venir aquí antes. No, nosotros tenemos para cada país tenemos cuotas de visado a partir de esta gestión del ingeniero. ¿Para cada país? A partir de esta gestión del ingeniero Miguel Vargas, a partir de los flujos migratorios de cada país, nosotros establecimos un mapa de cuotas de visas para los distintos países en el mundo. En el caso de Haití, tenemos una cuota establecida que es pública. ¿Que no se puede decir? Sí, claro, es público. Nosotros publicamos en el portal de transparencia de Cancillería todas las visas otorgadas mes tras mes. Pero la visa siempre es la misma. Para cada sección consular. Claro. Paseo. Usted sabe que la visa tiene distintas categorías. Sí. Puede ser una visa de turismo. ¿Y nosotros la tenemos también? Claro que sí. Es decir, que un haitiano que viene aquí de visita puede tener visa de turismo, visa de negocio o visa de estudiante. O visa de residencia. Cuando usted opta por una visa, ya dependiendo de la categoría en la que caiga, pues evidentemente, independientemente de su nacionalidad, pues entonces se le otorga el visado en ese orden. Bien. Juan Carlos, el departamento consular, si tú divides lo político de lo necesario, está muy abultado. Mire que lo que no es la verdad, porque no hay por qué ocultarlo. Todo el mundo sabe que el presidente nombra, el partido nombra, dejan los que estaban y Miguel nombra a la gente de él. Realmente, ¿esto hasta dónde ha llegado? Mire qué es lo que pasa. En el ámbito consular, se ve, por ejemplo, la matrícula de las misiones consulares en los países en donde más dominicanos hay, se ve mucho más abultada, precisamente porque la función esencial del consulado es brindar protección a la diáspora, a los ciudadanos del país emisor residentes en el país receptor. Entonces, evidentemente, donde hay más dominicanos, tiene que haber necesariamente mucho más funcionarios consulares porque la cantidad de servicios que se ofrecen es mucho más amplia. Por ejemplo, cuando usted va al consulado dominicano en Nueva York, usted ve que hay un flujo importante de personas pidiendo servicios, ya sea de pasaporte, ya sea de actas de nacimiento, en fin, hay digamos que hay una cantidad muy grande de gente pidiendo servicios. Igual si usted va al consulado dominicano en Madrid, es otra realidad. Y por eso
a veces cuando uno ve la cantidad de gente, uno entiende, uno cree que es un tema supernumerario, pero al margen de la cultura política dominicana, al margen de todo eso, ciertamente los consulados en donde hay más dominicanos, en las ciudades donde hay más dominicanos residiendo, pues evidentemente que los consulados tienen que tener un cuerpo oficial mucho más grande porque tienen que dar mucho más servicios. Hay un asunto y es que nosotros tuvimos algunos casos preocupantes, sobre todo con consulados en Asia, en Hong Kong y en lugares donde hay personas que llegan y tratan de conseguir pasaportes dominicanos al colmo de que un hermano o el actual presidente el jefe de Estado de Corea una vez se decidió conocer Disney World y fue a Japón y consiguió un pasaporte dominicano. ¿Por qué ya, para evitar esas cosas, solamente Miami y Nueva York son los únicos consulados que piden pasaporte? Todo lo otro tiene que ser aquí. No, a partir del año 2001, de los ataques del 11 de septiembre, todas esas prácticas con pasaportes en todo el mundo han sido totalmente restringidas. A partir de ahí han venido una serie de normativas internacionales que van orientadas a, digamos que, proteger. Fíjense que para el dominicano que vive aquí, su pasaporte es un documento de viaje, pero inmediatamente uno pone el pie fuera de frontera dominicana, es el documento de identidad, no es la cédula. El documento de identidad del dominicano en el extranjero no es la cédula, es el pasaporte. Y así de todos los nacionales de cualquier país del mundo. Entonces, ya ese tipo de cosas se han ido, digamos que, reduciendo al máximo, precisamente porque la OASI, que es la entidad internacional que se encarga de emitir esas regulaciones, pues dentro de las medidas que tienes es la concentración de los centros de impresión. Entonces cada Pero país la República tiene Dominicana, no, la República Dominicana tiene, para América, tiene 4 centros de impresión de pasaporte. Nueva York, Miami, Toronto y Panamá. Bien. Para Europa tiene Madrid, y si no me equivoco, si mal no recuerdo, está Génova o alguno de los consulados de Italia. Bien, una última pregunta por parte mía. El tiempo que tienes ahí, si fueras a uniformalizar, porque no tenemos el mismo tratamiento con cada país, depende la reciprocidad, si fueras a normalizar y a regularizar algunas cosas que has encontrado, pero que tienes el problema de la ley delante, ¿qué cosas te gustaría que se reformen? Obstáculos. Digamos que hay distintas cosas. Por ejemplo, con el tema de pasaporte que manejamos también en el ámbito consular, había una situación con las cartas de ruta. Usted sabe que la carta de ruta se emite cuando uno pierde el pasaporte, uno pide una carta de ruta. Antes de nuestra llegada ahí, las cartas de ruta se emitían sin mayores investigaciones y nosotros hemos logrado que teniendo acceso al sistema de la Junta Central Electoral, sistema de pasaporte, si no se verifica primero que ese ciudadano que está pidiendo una carta de ruta es real y efectivamente dominicano, nosotros no la autorizamos. Yo creo que hace falta en el ámbito consular, digamos que algún tipo de protocolo que permita que los procesos sean mucho más fluidos de lo que son. Es decir, por ejemplo, cuando usted va a solicitar un visado en un país como Uruguay, usted puede desde su computadora, accediendo a internet, subir los documentos al sistema y tener en tiempo real cómo va su proceso. Sin embargo, todavía nosotros en esa parte es un tema que tenemos pendiente, el de reformar todo el proceso para que esté acorde con estos nuevos tiempos, de que ya usted desde su teléfono móvil, pues digamos que puede acceder a muchísimas cosas sin mayores inconvenientes. Primero, Juan Carlos, no me quedó claro, ¿cuál es la cantidad de visas que están asignadas a Haití? Bueno, a Haití al año estamos asignando una cuota que ronda los 85.000 visados. De diferentes tipos. De diferentes tipos. Bien. ¿Cuál es la situación? ¿Tienen ustedes...? Eso es al año, ¿verdad? Al año. Al año. No al mes. No, al año. ¿Sabe que tenemos también una nueva situación migratoria con los ciudadanos venezolanos? Y por la calle se habla de diversa cantidad. Te pueden hablar de 10.000, 20.000, 50.000,
cualquier cantidad. ¿Tienen ustedes constancia de la cantidad de ciudadanos venezolanos que han ingresado al país? Mire qué pasa con Venezuela. Venezuela es de los tantos países, Que de no las tantas nacionalidades, que para entrar al país como turistas no necesitan un visado, sino pagar una tarjeta de turismo. Y eso se hizo en razón de que hasta hace muy poco Venezuela era uno de los países de la región con, digamos, alguna estabilidad económica. Sin embargo, y ellos lo tenían como con 100 países. Correctamente. Sin embargo, en los últimos años, dada la situación que todos conocemos en Venezuela, pues evidentemente que el flujo migratorio de venezolanos a la República Dominicana, como a otros países del mundo, ha crecido exponencialmente. Cuando usted ve las cifras, usted se da cuenta que el salto ha sido enorme. Y realmente lo que pasa es que los nacionales de Venezuela llegan al país a buscar nuevos horizontes y llegan, como no necesitan visado, pues entran normalmente. ¿Y cómo se legalizan después? Bueno, yo creo que como nación debemos de empezar a pensar la posibilidad de establecer algún plan de regularización con los ciudadanos venezolanos, similar al que se hizo con Haití. Porque aunque no tenemos una cifra exacta, sí se presume que aquí hay muchos nacionales venezolanos. ¿Tú estimas que van a haber 50,000? No me atrevería a dar una cifra. Por mi condición de funcionario no quisiera decir aquí una cifra que pueda ser utilizada. Pero hay mucho, ¿verdad? Sí, lógicamente. Usted va a cualquier restaurante, a cualquier negocio, usted ve. Yo recuerdo hace unos meses que entré a una plaza y el muchacho que estaba parqueando era venezolano. Pero han acudido algunas personas de nacionalidad venezolana a la Cancillería en busca de hacer alguna gestión que legalice su estadía aquí. No, a cada rato uno tiene solicitudes de ese tipo. Dentro del marco legal actual, para una persona legalizarse tiene que ir a partir de lo que establece la propia ley de migración al país de origen. Juan Carlos. Es decir, y estamos habilitando, sí, en el Consulado Dominicano en Caracas, todas las condiciones para que ese proceso sea mucho más fluido. Juan Carlos, Estados Unidos tiene una norma, y no solamente Estados Unidos, pero yo conozco de Estados Unidos, de que los visados se otorgan de acuerdo a diferentes parámetros. Uno es el que esa persona no sea carga para el gobierno cuando llega. Segundo, de que si es trabajo, sea necesaria la rama del trabajo que desempeña. Por ejemplo, en Estados Unidos necesitan enfermeras que cuiden enfermos de SIDA. Todo lo que quieran, te lo aceptan. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, médicos ahora mismo tienen algunas restricciones, pero enfermeras no. Nosotros hemos recibido una migración que es útil, porque el venezolano que hay tiene un nivel más alto que el nivel de los haitianos, tanto en su forma de hablar, en su costumbre, en su cultura. A veces yo encontré en un restaurante de Boca Chica un médico sirviéndome. En un restaurante vi un médico que nos servía porque no podía ejercer. Pregunta, ¿ustedes tienen alguna institución del Estado local que le diga qué necesita? Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, que te digan qué necesitamos y qué no necesitamos por competencia. Mira, qué bueno que usted toque el tema, porque yo creo que ese es un punto pendiente que nosotros tenemos como país, el tema de definir realmente una política migratoria, en el que nosotros, partiendo de la realidad que nosotros tenemos como nación, nosotros somos un país muy sui generis en ese sentido, porque nosotros somos un país de emigrantes y de inmigrantes. De hecho, yo me atrevo a decir que la cifra de inmigrantes que nosotros tenemos en el país si no es igual, está muy cerca de la que nosotros tenemos de emigrantes. Entonces, por esa realidad que nosotros tenemos, nosotros digamos que en ese aspecto somos un país que puede tener una agenda de primer mundo, porque realmente la migración para nosotros representa un problema que tenemos que saber manejar, y yo creo que lo tenemos pendiente. Y qué bueno que usted hace la diferenciación, porque muchas veces cuando uno critica o cuando uno tiene políticas de restricción migratoria, por ejemplo con Haití, la gente tiende a pensar que uno está discriminando, y no se trata de eso, porque en el caso de la migración haitiana es un desafío para nosotros importante porque es muy complejo. Comenzando por el tema sanitario, por ejemplo, de lo que representa en el aspecto sanitario la migración haitiana para la República Dominicana, por poner un ejemplo, que no es lo mismo con la migración venezolana. Y yo creo
y aquí empiezo a hablar un poco como dirigente político que soy del Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que debemos ir caminando a una política de migración controlada, como usted bien dice, definir qué necesitamos y cuáles y qué tipo de migración nosotros podemos estimular. Por ejemplo, Canadá. Canadá tiene una política migratoria que para mí es la política migratoria ideal, modélica en el mundo, en la que ellos, en base a una serie de necesidades de su sociedad que va envejeciendo, que demográficamente se va haciendo más vieja, pues ellos han abierto totalmente las puertas para familias que tengan un perfil determinado, y yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia ese perfil de migración. ¿Qué necesitamos y qué no necesitamos? ¿Qué necesitamos, qué no necesitamos? ¿Qué tipo de migración pudiéramos nosotros, por ejemplo, en el caso de la propia Venezuela del presidente Hugo Chávez? Hugo Chávez abrió las puertas, por ejemplo, a los médicos cubanos en un momento en que la salud en Venezuela tenía problemas. Es decir, que yo creo que tenemos que ir caminando hacia ese tipo de políticas, hacia una política migratoria mucho más controlada, mucho más definida, para darle calidad a la migración dominicana. Hablaste hace un momento de la necesidad de plantearse una discusión seria sobre el tema de la situación de los venezolanos en la República Dominicana, que se encuentran en situación de irregularidad, no de ilegalidad, sino de irregularidad. Hablabas que hay países, incluyendo Venezuela, que no requieren visado para ingresar al país. Sin embargo, para optar por una residencia temporal o definitiva, ¿necesitan la visa de residencia? No, porque ahí es que tenemos un tema. Porque cuando uno ingresa a un país determinado, uno ingresa con un objetivo. Usted puede ingresar como turista para visitarlo, puede ingresar como estudiante, puede ingresar para hacer una inversión, puede ingresar para residir en ese país. En el caso de la nacionalidad venezolana, como otros países en el mundo, muchos, para ingresar al país como turistas, no necesitan visado. Ahora, sin embargo, cuando van a ingresar ya en una condición de estatus migratorio, sí necesitan un visado previo. Y ahí entonces entran ya todo lo que es todas las características para analizar las solicitudes que se den en uno y otro caso. ¿Por qué veo que se complica mucho el tema de la regularización de las personas cuando ya están en el país? Lo que pasa es que la ley de migración establece que para regularizar o para solicitar estatus migratorio en la República Dominicana debe hacerse desde el país de origen o desde un país en donde la persona que solicita tiene un estatus migratorio regular. Esa consideración en la ley de migración se hizo primero emulando el sistema norteamericano, que así es que está establecido, y segundo, y es una práctica en casi todos los países en el mundo, y segundo, también orientado un poco a restringir el tema de la migración irregular haitiana en la República Dominicana. ¿Son muchas las demandas de visas para fines de residencia en el país? Sí, son muchas, no son las más, pero son muchas. Fundamentalmente la cantidad más grande de visado en la República Dominicana tiene mucho que ver con la visa de negocio, visa de trabajo fundamentalmente. Y lo que una relación conyugal no puede ayudar también a una... Claro. ¿no puede ayudar a que una persona legalice su estadía aquí en el país? Claro que sí, claro que sí. Bien. Juan Carlos, si fuera a hacer unas memorias de la gestión de ustedes en la Cancillería, ¿qué tú puedes decir que qué han hecho mejor de lo que encontraron? Bueno, en primer lugar, yo pienso que en el ámbito de los servicios la Cancillería ha mejorado bastante. Cuando nosotros llegamos allí, la cantidad de días necesarias para obtener un servicio era muchísimo mayor. Estábamos hablando de 40, 50 días y ya hemos disminuido a 10, 12 días. En el ámbito de la transparencia, por primera vez en toda la historia de Cancillería, se publican de manera transparente los ingresos recibidos por concepto de servicios consulares, se publican las estadísticas de visados otorgados. Yo creo que también el hecho de que la República Dominicana
tenga ya acuerdos de supresión de visado con más de 12 países en el mundo. La posibilidad que tenemos, por ejemplo, de que la República Dominicana entre al acuerdo Schengen, pues entonces yo creo que es importante en el ámbito de la gestión actual. Bien. ¿Cómo se nombra un cónsul? ¿Quién lo nombra? El presidente de la República. Segundo, cuando se habla de legalizaciones, pero aquí, por ejemplo, un certificado de salud de un medicamento que es producido en Alemania y que viene el certificado de venta libre, el consulado de allá lo legaliza. ¿Quién lo valida aquí? Cancillería. ¿Quién? ¿Ustedes? Sí, el Departamento de Legalizaciones y Apostillaciones. Correcto. Entonces ustedes tienen legalizaciones. Pasaportes. O apostillamiento, que se llama. Legalización y apostillamiento. Bien, eso lo tienen ustedes. Pasaportes, visas. Visados, recaudaciones, notificaciones en el exterior, que es importante también, las situaciones en las que se ven envueltos dominicanos con extranjeros cuando deben notificarse en extranjeros se hace a través de nosotros. ¿Qué cosas debe de cobrar un cónsul fuera, autorizado por la Cancillería, a una persona, a un dominicano que va, o a una persona que va a solicitar un servicio a un consulado dominicano? ¿Qué puede cobrar, por ejemplo, además de un pasaporte? ¿Qué cosa puede, o una visa? Bueno, se cobran los poderes, porque recuérdese que el cónsul tiene funciones notariales. Todo lo que hace un abogado notario son cosas que son susceptibles de que la haga un cónsul. Entonces, el cónsul es un notario en el exterior. Correctamente, tiene fe pública. Y puede notificar a algún acto oficial. Todo se notifica a través del consulado. Bien. ¿Es el consulado una fuente de ingreso o de gasto? Bueno, es una fuente de ingreso para el Estado Dominicano, porque se cobran tasas por servicios consulares. ¿Tiene sueldo y porcentaje de sus ejercicios o no? Un cónsul tiene salario sí. Y tiene dotación. ¿Qué es eso? Dotación es la cantidad de recursos que se asignan para el manejo administrativo del consulado. El personal que Correcto. Está local de un consulado, ¿lo paga el cónsul con la dotación? No. Hay un personal que es designado de aquí por decreto y hay otro personal administrativo que lógicamente se contrata, secretarias y demás. Bien, ya no se usa que un porcentaje de los honorarios lo coja el cónsul. No. Bien. Juan Carlos, gracias. Yo quiero desearte mucho éxito ahí en esas funciones tan difíciles que vuelvo y te digo que no tiene nada de envidiable, porque hay mucha demanda de servicios y casi todo por lo que nos ha dicho es al departamento consular que va. Y le agradezco la oportunidad y quizá en otra ocasión podemos venir a hablar del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es importante. Pero quiero pedirte, las funciones de embajador y cónsul juntas, ¿eso merece algún nombramiento especial? No, cuando el embajador es cónsul. Es que no se puede, un embajador no puede ser cónsul. Pero el cónsul puede estar dentro de la embajada, el consulado. No, tampoco. Recuérdese que cuando no hay consulado en un país, la embajada sí puede tener funciones consulares. Bien, y el cónsul honorario, que en algunos casos no es ni siquiera una persona dominicana. ¿Qué funciones tiene? Lo que pasa es que el cónsul honorario igual es designado por el presidente de la República. Es en ciudades en donde no hay consulado, no hay embajada, que el país quiere, digamos que iniciar el camino para abrir relaciones comerciales y demás, pues comúnmente lo que se utiliza es cualquier persona que quiera brindarse. Como bien dice el nombre, es un cónsul que no tiene ni siquiera ingresos, no tiene todas las funciones que tiene un cónsul. Es más bien, digamos que un agente que uno tiene ahí para abrir el camino. Okay. A pesar de que eres dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y tenemos que hablar de hacia dónde va esa organización, quiero decirte que una buena gestión es el mejor aval para un partido político o llegar al poder o mantenerse en el poder. Así es. Así que por eso vuelvo y reitero que hay gente que son buenos cancilleres, pero parece que no le ha ido tan bien en la lucha por la presidencia de la República. Dice un amigo común nuestro que nadie sabe y sabe Dios. ¿Verdad? ¿Hasta dónde? Gracias.